Dictamen. Para el estudio de este tema se analizará el siguiente contenido. Primeramente, la definición del dictamen, seguido de los tipos de opiniones que puede emitir un auditor acerca de los estados financieros. La tercera sección tratará sobre los elementos del dictamen y finalmente se hará mención de la bibliografía consultada. Víctor Mendívil, en su obra Elementos de auditoría, define el dictamen como el documento en el que el auditor externo afirma que las cifras revisadas están bien o mal, y en este último caso, el grado de error que hubieran tenido. Sin embargo, hay que hacer énfasis en que es necesario que de manera previa el auditor haya realizado una revisión de la información financiera y le haya aplicado técnicas de control interno para poder llegar a dichas afirmaciones. Tipos de opiniones. Tenemos tres tipos de opiniones que puede emitir el auditor. Primeramente, tenemos la favorable, que es aquella en la que el auditor afirma que los estados financieros cumplen de forma razonable con las normas de información financiera y las políticas de control interno de la empresa. Esta opinión puede ser llamada con salvedades, ya que la información financiera pudiera incumplir en algunos aspectos, pero estos no tienen importancia relativa, por lo que la opinión se mantiene positiva. La opinión negativa ocurre cuando son muchas las salvedades, o bien estas cuentan con importancia relativa, lo que lleva al auditor a determinar que la información financiera no es confiable. Finalmente, tenemos la opción de la abstención de opinión. Esto ocurre cuando el auditor no cuenta con evidencia suficiente para emitir un dictamen. Elementos del dictamen. De acuerdo a la Norma Internacional de Auditoría número 700, el primer elemento que debe tener un dictamen es un título, el cual debe ser informe de auditoría. Como segundo elemento, debe tener un destinatario, el cual por lo general es quien solicitó la auditoría, y este puede ser un directivo, un socio inversionista o alguna institución. El tercer punto en un dictamen es la opinión del auditor, que como ya hemos analizado puede ser positiva, negativa o una abstención de opinión. Pero este informe de auditoría debe estar acompañado de los siguientes componentes. Primeramente, se debe identificar a la entidad cuyos estados financieros han sido auditados. Se debe manifestar que fueron auditados los estados financieros. Se debe identificar el título de cada estado financiero que comprenden los que han sido auditados. Se debe redimir a las notas explicativas, así como el resumen de las políticas contables significativas, que estas por lo regular se encuentran dentro de las notas a los estados financieros. También se debe especificar la fecha o periodo que cubre cada uno de los estados financieros que se manifestó que fueron auditados. Como cuarto elemento del dictamen, se tiene el fundamento de la opinión. En este párrafo o párrafos se debe manifestar que la auditoría se llevó a cabo de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Se debe hacer referencia a que existe una sección del informe de auditoría en el que se describen las responsabilidades del auditor. También se debe declarar que el auditor es independiente de la entidad auditada y que ha desarrollado su trabajo en apego a los estándares de ética requeridos. Finalmente, se debe manifestar si el auditor considera que la evidencia que obtuvo fue suficiente para emitir su opinión. El punto número 5 se denomina empresa en funcionamiento.
el cual hace referencia al postulado básico de la norma de información financiera A2, negocio en marcha, mismo que consiste en afirmar que los estados financieros se preparan bajo la hipótesis de que la entidad es una empresa en funcionamiento y de que continuará sus operaciones en el futuro previsible. En sexto lugar, tenemos las cuestiones claves de auditoría. Estas cuestiones son definidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en las normas internacionales de auditoría como aquellas cuestiones que, según el juicio profesional del auditor, han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros del periodo actual. En otras palabras, son todo aspecto que haya sido considerado de importancia relativa para la emisión del dictamen y debe ser mencionado en este apartado. Tras analizar estos 6 elementos del dictamen, pasaremos a conocer el séptimo, que son las responsabilidades en relación con los estados financieros. En esta parte se debe describir que es responsabilidad de la dirección que los estados financieros sean preparados conforme a normas de información financiera, normas internacionales de información financiera. Asimismo, se le responsabiliza de que el control interno que se aplica en la entidad sea suficiente y apropiado para las operaciones de la misma. Por último, aunque el auditor hace una valoración de que la entidad cumpla con el postulado de negocio en marcha, la dirección es quien tiene mayores elementos para determinarlo, por lo cual también se le determina responsable. El elemento número 8 es responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros. En esta sección se debe manifestar que los objetivos del auditor son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debido a fraude o error. También que su objetivo final es emitir un informe de auditoría que contenga la opinión del auditor. También se debe manifestar que aun cuando el trabajo del auditor tiene un alto grado de seguridad y apego a las normas internacionales de auditoría, no es garantía de que se omita alguna falta de cumplimiento en la información financiera. También es responsabilidad del auditor identificar y valorar los riesgos y aplicarles procedimientos de auditoría que les puedan proporcionar evidencia suficiente y pueda omitir su opinión. También debe evaluar políticas contables aplicadas en el periodo y determinar si éstas pueden ser mejoradas o cambiadas. También debe verificar que los estados financieros representen fielmente los hechos económicos de la entidad, o sea, que la información sea confiable. Cuando un auditor trabaja a cargo de un equipo de auditoría, debe manifestar en su dictamen que es responsable de la dirección, supervisión y realización de la auditoría en grupo, y que él es el único responsable de su opinión como auditor. Como punto número 9, tenemos otras responsabilidades de información, en el que se deberá describir si existen otras responsabilidades distintas a las de los puntos 7 y 8. Como punto número 10, se debe poner el nombre del socio de la auditoría encargado. En el punto número 11, la firma del auditor. En el punto número 12, la dirección del auditor, la cual puede ser representada solamente por la ciudad en la que éste radica o labora. Y como último elemento, el dictamen debe tener fecha del informe de auditoría. Para finalizar, se presenta la bibliografía consultada. Esperamos que esta información le haya sido de utilidad.